Hola, buenos días, son las 8:30, 31 de mayo, nos quedan casi, ¿vale? 2 semanas, yo creo que incluso menos, y estamos haciendo un repaso de los ejercicios de Excel, la segunda entrega que deberíamos tener. Número de ejercicio y de lo que consta cada uno. El primero de ellos es el ejercicio EJ02A, donde se habla que son operaciones básicas con celdas y referencias mixtas. Dicen que este libro, este book, tiene que tener 4 sheets, tiene que tener 4 hojas. Una con referencias relativas, otra utilizando funciones, otra con nombres de variables y otra haciendo gráficos de tipo barra para la columna porcentaje. Dice que para practicar este ejercicio tienes que haber creado solo un libro de trabajo. Entonces nosotros ya creamos un libro de trabajo. Voy a imaginar que esto no lo he hecho, me voy a cargar todo mi trabajo y conforme veo aquí, si hago un vistazo y voy haciendo clics, veo que aquí utilicé funciones. Lo veo en la parte superior cuando hago un clic, veo que aquí utilicé función sum y aquí función average y aquí pues la operación que tocaba porque el porcentaje no podemos calcularlo con ninguna función. Bien, si lo que hice fue dedicarme a hacer, y esta es la segunda hoja, y quiero poner aquí la f de función, necesito 4 más. Entonces, lo que vamos a hacer primero es coger el ejercicio por encima del 1 y a la izquierda de la selecciono, copio, voy abriendo hojas nuevas y lo que voy a hacer es sobre este ejercicio pegarlo hasta 4 veces, ¿vale? Porque vamos a considerarlo un ejercicio diferente en cada ocasión. Vale, mira, la primera hoja ya la tengo hecha y aquí son funciones, escape, ya la tengo. ¿Cómo sé que son funciones? Aquí lo veis, la función suma, que es lo que me pedían. Me voy ahora a la segunda hoja, voy a coger este nombre, lo voy a copiar, me voy a ir aquí y voy a pegar, y en este caso vamos a utilizar referencias. Jesús. Bien, vamos a ver cómo utilizamos referencias. Cuando he hecho un ejercicio de referencias o de variables, puedo copiar y pegar, pero todos los resultados que hay, absolutamente todos, ¿vale? Todos les voy a dar a suprimir, ¿vale? Voy a rellenar esto colocándolo igual, con el borde para dejarlo todo igual. Y ahora aquí lo que voy a hacer es con referencias. De hecho, la voy a poner la primera, ¿vale? Siguiendo el orden que hay aquí, de las hojitas. La primera, la segunda hoja, la tercera y la cuarta. Voy a la primera, ya tengo que son referencias, la voy a hacer. Referencias es la manera más pesada de hacer esto. Colocamos un igual, siempre una fórmula parecida de un igual, y vamos haciendo referencias a las celdas que están involucradas. Aquí me piden que haga una suma de los gastos por trimestre. Intro. Y a continuación lo que hago es arrastrar. Fijaros que heredo ya el formato lo tenemos aquí, que es el formato del euro, y lo que hago, y con los decimales que tenemos en la parte superior dentro del grupo Number. Como ya lo tengo, ¿vale? Cursor de selección, cursor de arrastre, cursor de movimiento. Mover, arrastre, selección. Mover, arrastre, selección. Me llamáis muchas veces que no me va porque no arrastra. Estás seleccionando. ¿Qué? Que estás seleccionando. Cuando no estáis moviendo. ¿Vale? Entonces tened cuidado la diferencia. Hago el primero y arrastro hasta el final. Ya tengo todo esto. Esto habrá luego que cambiarlo porque me da euro. Pero bueno, ya tengo el primero. Y este total, ¿cómo lo calculo? Es el total de alimentación. Entonces, como es el total de alimentación, ¿vale? Cogemos la primera, la segunda celda, la tercera y la cuarta. Ya tengo la suma de los gastos durante todo el año de alimentación. Y lo que hago a continuación es arrastrar. ¿Cuál es el total de gastos que tengo al cabo de 4 trimestres? 6.100. Bien, ya lo tengo. Como aquí tengo referencias relativas, voy a hacer el promedio utilizando referencias relativas. Voy a coger el total y lo voy a dividir entre 4. Fijaros que aquí no utilizo promedio. ¿Por qué no utilizo average? Porque no me permiten hacer uso de variables. Intro y arrastre. Y por último, lo que explicamos el último día. Aquí no hay una función, sino que hay que calcular el porcentaje. Es el porcentaje que representa este total sobre este otro. ¿Qué ocurre cuando pulso intro y arrastro? Cuando yo cojo y arrastro empiezan a salir operaciones incorrectas. ¿Por qué? Porque fijaros, cuando pulso F2 es correcto, es el parcial sobre el total. Intro, F2. Pero al arrastrar hacia abajo
resulta que se mantiene fija la columna, pero van variando las sucesivas filas. Y resulta que el 14 ha cambiado a 15, y el 14 ha cambiado a 16, y el 14, ¿os veis viendo? Ha cambiado. Y la pregunta que os hice es, ¿qué ha cambiado de aquí a aquí que no tendría que haber cambiado? El 14. Para que el 14 de aquí no cambie a 15 aquí, utilizáis el símbolo de bloqueo, o el símbolo de dólar o de referencia mixta. Es decir, colocáis un dólar delante de, antes de izquierda a derecha, de aquello que cambia que no queréis que cambie. Y lo bloquea. Pulso intro y ahora si lo vuelvo a arrastrar, ¿vale? Cogemos y vemos que aquí el dólar, ¿veis? Ha bloqueado el número, el 11 ha cambiado a 12, el 12 cambia al 13 y este cambia a 14. Tengo el ejercicio hecho con referencias relativas, el ejercicio hecho con funciones, función suma. Y ahora nos vamos al tercero, le vamos a llamar EJ0, 2A, y en este caso vamos a ponerle V de variables. Para que este ejercicio podáis hacerlo, podéis utilizar cualquiera de los anteriores, pero os tienen que decir qué variables. Entonces os tienen que decir, utiliza estas variables. Y el rango. Entonces os tienen que decir que las variables que vais a utilizar son, os van a dar siempre, os tengo que dar el nombre y el rango donde están. Por ejemplo, para no hacerlo súper largo, vamos a hacer una variable que le vamos a llamar alimenta. Alimenta es este rango, C9, F9. Y os lo pongo, C9, F9. Bien, vamos a llamar, porque vamos a utilizar muy poquitas variables, en este caso, si os doy solo estas, vamos a llamar una variable primer trimestre, primer T. El primer trimestre son las celdas comprendidas entre la C9 y la C13. C9, C13. Y además me piden otra variable que es la variable totales. Esta variable totales son las comprendidas entre G9 y G13. G9 y G13. Y otra que me van a pedir que es el promedio. Pues ponemos aquí promedio. Y la variable promedio que quiero que creéis es de H9 a H13. H9, H13. Ya está, no quiero nada más. Entonces, por favor, miráis, porque allá donde afecte, y ahora os dicen que apliques las variables donde corresponda. Esta no es la variable alimenta, la selecciono, me voy al cuadro de nombres, namebox, borro y pongo alimenta. Y pulso intro. Si he hecho uso de este rango, allá donde se utilice, hay que cambiarlo. Me voy aquí, pulso F2 y en vez de poner el rango que pongo, alimenta. Si pulso F2 veréis que el rango alimenta hace referencia a un conjunto de celdas. Y primer trimestre no son estas. Selecciono, escribo primer T, no poner espacios que no funcionan. Selecciono y ¿en cuál de todas estas celdas se hace uso de este rango? Aquí abajo, ¿no? F2, borro el rango porque estos son rangos de referencias relativas y pongo aquí primer T. Ya lo tengo. Lo demás, como no me dan más variables, ni las toco. Ya tengo hecha esta, ya tengo hecha esta. Voy por totales, G9, G13. G9, G13, selecciono. ¿Y cómo le llamo? Totales, intro. ¿Dónde se utiliza este rango? Aquí abajo, F2. Y le llamo totales. ¿Hay algún rango más? Sí, el promedio. Selecciono el rango de H9 a H13 y le llamo aquí promedio, intro. ¿Dónde se hace uso de este rango? Aquí. Lo elimino y le pongo promedio. Ya he hecho uso de todo lo que me han pedido. ¿Podían pedirme más variables? Pues sí, pero las voy a hacer. No, porque no me piden más, así que este ejercicio estaría ya hecho. Y ahora nos vamos al último ejercicio, al cual le vamos a llamar EJ02A, y le vamos a poner una C, en el caso de que me pedían, que era de hacer un gráfico de barras utilizando como referencia la columna de porcentaje. Ahí lo tengo, voy a utilizar esta columna. Por lo tanto, como me interesa que se represente esto, ¿no?, frente a esto, lo selecciono.
paso para crear un gráfico que va a ser súper ilustrativo. Selecciono aquello que quiero que aparezca en el gráfico. Le doy a insertar, me voy a charts, me voy a código 1 de barras y escogéis el que queráis. No os digo ninguno, podéis utilizar este. Bajo un poquito y si me coloco bien y lo cojo bien, pues tendréis ahí el gráfico donde de forma muy ilustrativa os dice cuál es el gasto mayor que hay. ¿Por qué? Pues por el color canta, ¿no? ¿Cuál es y dónde nos gastamos más? En vivienda. Por lo tanto, esto es lo que se hace o se va a hacer en muchos de los ejercicios. Primero, con referencias relativas. Segundo, me van a pedir haga el uso de funciones. Tercero, que algunas de los rangos sean variables. Por ejemplo, me han pedido varios. Y el último, que me pidan que inserte algún gráfico orientativo. Este ejercicio estaría terminado y tendría que tener y cumpliría con esto. Luego este ejercicio lo consideramos que está visto y explicado. Muy importante cuando estéis utilizando variables, lo que ya expliqué en otro vídeo, que repaso aquí, me voy a variables, y es, si os habéis equivocado o no sabéis si habéis creado una variable o no, os podéis ir a fórmulas y aquí decís, pero he creado la variable, es que no me está funcionando. Y dentro de Name Manager os tienen que aparecer las 4 variables, es decir, que si esto es lo que yo os he dado en el ejercicio, las 4 variables tienen que estar ¿dónde? Ahí. Y si os habéis equivocado, la que sea la elimináis o la que sea la podéis editar. Por ejemplo, esta de totales, decís que me ha salido mal, le dais a editar, ¿vale? Y estáis viendo cuál es el rango. El rango, ¿veis? Dice que es el de G9 hasta G13. Si queréis cambiarlo, podéis volverlo a reseleccionar porque lo habéis equivocado, ¿vale? Que no os molesten los dólares, G9, G13, ¿vale? Y OK, y lo volvéis a rehacer. ¿Que queréis eliminar? Las elimináis todas. ¿Que queréis crear una nueva? La podéis crear desde aquí. Y poco más que decir. Paramos el ejercicio. De hecho, lo voy a subir ya. Y lo que os voy a hacer es dejaros unos minutos, son -4, para que lo veáis hasta las 9, a ver qué tenéis, qué no tenéis, y si tenéis alguna duda durante estos próximos 15-20 minutitos, ¿de acuerdo? Y me pongo con el siguiente.